Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID en nuestras vidas. Nuestro objetivo es entender hacia dónde vamos a partir de las experiencias que todos hemos estado viviendo durante los pasados 2 años. Departamento de Retornos es y será también una reflexión sobre los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Soy Mario Edgardo Roche y estoy muy orgulloso de poder compartir con ustedes este podcast auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense, SHARP por sus siglas en inglés. Hoy vamos a conversar sobre comunicación de riesgo, alarmismo mediático y desinformación con la investigadora e historiadora en comunicación, la doctora Silvia Álvarez Curbelo. Saludos, Silvia, ¿cómo estás? Saludos a ti, Mario, y a todos los radioescuchas e internautas que se conectan a esta conversación. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Primero, ¿cuál es la evaluación que tú haces? ¿Qué es lo más que te ha impresionado en términos de esta experiencia del COVID-19 y la experiencia comunicativa que está supuesto, ya sea a partir del trabajo llevado a cabo por los medios de comunicación, lo que ha pasado en el ciberespacio? ¿Qué es lo más que te ha impresionado? A mí me han impresionado, yo creo que dos cosas. Una, el ataque frontal, visceral, atávico incluso, hacia la ciencia y el conocimiento. Lo segundo que me ha impresionado mucho es el arraigo del miedo, el arraigo o, digamos, la fortaleza del miedo para organizar las vidas cotidianas. Y naturalmente los medios de comunicación han sido pues amplificadores y productores de mucho de este miedo. Hay un concepto muy importante que tú has manejado en trabajos previos, que es el de comunicación de riesgo, es decir, esa información que requiere la ciudadanía, ¿verdad? En circunstancias de peligro, de crisis o catástrofe. Lo que acabas de mencionar tiene que ver con esto. ¿Cuál es la mirada que tú le has dado a esta situación en términos de lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno puertorriqueño o gobiernos de otras partes del mundo? ¿Y cuáles, a tu juicio, son las principales lecciones que se deben tomar en cuenta de cara a enfrentar situaciones parecidas en el futuro? Bueno, lo primero que yo diría es que hay que cualificar la cuestión de comunicación de riesgo. No es tan joven, es quizás tan vieja como los tiempos bíblicos. Así que siempre ha habido comunicación, digamos, de peligro, de catástrofe, se han manejado los miedos, se han manipulado los miedos, etcétera. Lo que tenemos ahora es una percepción y una operacionalidad de un concepto de riesgo que es eminentemente contemporáneo, pero que ya lleva bastante tiempo, digamos unas 3 o 4 décadas que estamos trabajando en comunicación de riesgo. Con respecto al COVID, todas las cosas que se han ido acumulando en términos de lógicas de manejo, de información, de prevención, de mitigación, de manipulación, de propaganda, se han visto, yo diría, intensificadas con el COVID. A medida que el COVID alcanza esta preponderancia en organizar nuestras vidas, pues tenemos una mayor necesidad y hay que hacer un mayor escrutinio de cuál ha sido la comunicación. Principalmente gubernamental, pero no tan solo gubernamental. O sea, tenemos que ver los propios medios, cómo ellos han trabajado una agenda de comunicación. ¿Verdad? No estoy hablando de conspiraciones ni mucho menos, esto sobrepasa esto, sino que ya entran a ser actores fundamentales en esa situación, ya no de riesgo, sino de peligro. Vamos a tomarlo por partes, Silvia. Pensemos en la comunicación llevada a cabo y ejecutada por el gobierno, su departamento de salud y sus representantes. ¿Qué evaluación tú haces y qué cosas entiendes que deberían mejorar de cara al futuro? Porque obviamente esta dinámica que hemos vivido tiene que aportar una memoria colectiva que sea aprovechada, ¿no? Puerto Rico no es un caso único en la fragilidad de la comunicación de riesgo.
Yo estimo que Estados Unidos, cuando comenzó la pandemia, e incluso durante la administración de Biden, que ha tenido una actuación más proactiva, han sido torpes en trabajar la comunicación de riesgo. En el caso de Puerto Rico hubo también factores extraordinarios, me parece a mí, que tienen que ver con la corrupción gubernamental que afectó esa primera entrada en la pandemia. Me refiero naturalmente a los escándalos que se suscitaron enseguida con respecto a las pruebas, a dónde comprarlas, los contratos, una suspicacia sobre la Secretaría de Salud, sobre sus portavoces, etcétera. Así que esa primera parte, esa parte que es tan necesaria para uno tener, digamos, confianza, poder seguir directrices, instrucciones porque le parecen justas, se vio entorpecida por esto. En el caso de Estados Unidos, pues sabemos todo lo que tiene que ver con Donald Trump y su actuación ambivalente. Impulsó las vacunas, pero su actuación fue anti-ciencia, digamos, regulaciones gubernamentales, etcétera. Obviamente, lo que hemos vivido, ¿verdad? Denota una falta de coherencia en ese mensaje institucional, una falta de claridad y una falta de precisión, ¿verdad? Y obviamente son asuntos que hay que tener en cuenta de cara al futuro. Yo creo también que esto probablemente, no sé cuál es tu opinión, tiene que ver con la presencia de una figura creíble, que inspire confianza, que tenga el empaque intelectual y teórico para poder explicarnos un problema de esta envergadura. En Estados Unidos, a pesar de lo que tú has comentado, pues está la figura de Anthony Fauci, que ha trascendido diversos presidentes, tuvo que bandearse con Donald Trump. ¿Tú piensas que en el caso de Puerto Rico esa es una circunstancia que también ha abonado a ese clima de falta de información clara, precisa y coherente? Bueno, naturalmente en el primer año de la pandemia, bajo la administración Trump, pues se hizo claro y evidente que la figura que quería protagonizar la comunicación, en este caso era el propio presidente, y ya vimos todas las maneras como desvirtuó todo el carácter científico, fisiológico, patológico de la pandemia, y se trabajaron versiones terribles para mitigar y terapéuticas y con explicaciones patulares. En el caso de Puerto Rico estábamos también en medio de unas elecciones, del fin del ciclo electoral. Así que todo esto tenía que ver con circunstancias extrapandémicas, o más bien la política organizando la comunicación de riesgo. Fauci se convirtió en una figura de certidumbre para muchos en Estados Unidos, pero también para otros se convirtió en el villano de la película, en la persona que estaba incursionando en la libertad individual y estaba trayendo medicina socialista, etcétera, etcétera. En el caso de Puerto Rico, el secretario de Salud en aquel momento, ¿verdad? Pues era una figura que rápidamente su credibilidad se fue al piso, sus encuentros con una subsecretaria, todo entramado político, pues desvirtuó esa comunicación. La primera junta científica no fue operacional, o sea, es decir, no se ganó la confianza del público. Yo he sentido que en los últimos tiempos esa junta científica ha ganado en credibilidad. Y el secretario de Salud actual mantiene una opinión favorable o gana una opinión favorable de parte del público. Pero la pandemia, igual que pasa con el CDC en Estados Unidos, está dictando la comunicación. La pandemia obviamente, porque es un fenómeno muy complicado y muy mutante, para redundar, ¿no? en su naturaleza de virus. La pandemia vista, los medios entonces están trabajando noticias a medias
e incluso el protagonismo del gobernador y de otras figuras políticas, pues no abona mucho porque ellos no son ni científicos ni expertos y entonces están trabajando en lo último que le dicen y lo repiten y no pueden ser esa figura. Hay otras figuras en Puerto Rico, sin embargo, y con esto termino esta parte, hay unas figuras en Puerto Rico que sí están ganando en mucho aprecio. Sabemos el doctor Cabanilla, que es una figura digamos, de la medicina privada, por así decir, pero con una conciencia social muy importante. Daniel Colón, es decir, hay toda una, Fabiola Cruz, hay toda una serie de personas con peritaje, con seriedad y con sentido de servicio público, que es lo que se necesita. Obviamente eso que tú estás planteando refleja, ¿no?, una rearticulación y un nuevo entendimiento de estos científicos que se han comenzado a asumir como intelectuales públicos y que tienen una responsabilidad social que cumplir y que han aprovechado para esto las redes sociales, ¿verdad? Sí, pero las redes sociales son a la misma vez, y digamos la blogosfera, ¿verdad? La blogosfera y todo lo demás, son también enemigos potenciales y actuantes, ¿no? Porque ha sido en el mundo de la web, en el mundo de las redes, que se han generado, multiplicado y popularizado todas las teorías que van en contra del grano, de la ciencia, de los saberes expertos, etcétera, donde han proliferado entonces todas las mitologías que incluso decía yo que la comunicación de riesgo había nacido en los tiempos bíblicos y quizás de Gilgamesh, las épicas de Mesopotamia. Bueno, pues se retrotraen a eso, trabajan mucho el pensamiento mítico en su forma más alarmista, pensamientos religiosos contra la ciencia, etcétera. Así que lo que hace, por un lado, a figuras como el propio secretario de Salud, el doctor Cabanilla, Fabiola, etcétera, figuras en quienes uno puede confiar, esas mismas plataformas son también sus principales, digamos, contendientes en la lucha por la verdad. De hecho, Chris Takis, autor de un libro sobre este tema del impacto del COVID-19, ¿verdad?, en la sociedad contemporánea, habla que la verdad es una de las principales víctimas de la plaga. Él también en un libro que se llama Apollo's Arrow habló sobre un estudio que se llevó a cabo en los primeros meses de la pandemia, febrero, marzo del 2020, un estudio sobre el uso de Twitter, ¿verdad? Y era alarmante el hecho de que había casi una igualdad en términos de la información difundida de fuentes oficiales y la información que no era precisa y que se anclaba en la posverdad, en datos alternativos, pretendiendo establecer unas falsas equivalencias entre un conocimiento y una verdad científica o información basada pues en aspectos mitológicos como tú mencionas. Probablemente, te pregunto, ¿será este uno de los principales desafíos de cara al futuro? ¿Cómo superar, cómo romper con esa posverdad, con esa lógica de las falsas equivalencias y los datos alternativos? Bueno, el problema es que esto no tiene que ver únicamente con la epidemia. Comenzaste hablando de que la verdad era una de las primeras víctimas, pero eso se ha dicho y se sigue sosteniendo sobre la guerra. Durante la Primera Guerra, cuando la propaganda se hizo evidente como objeto incluso de estudio, ¿verdad? Se dijo que la primera víctima de la guerra no había sido ningún soldado, había sido la verdad, porque fue tomada en este caso por los gobiernos para manipular el patriotismo y, digamos, establecer narrativas alternativas que poco tenían que ver con la guerra en el campo de batalla. Así que esto es un fenómeno que ya tiene su tiempo, pero también tiene su tiempo más reciente con lo que llamamos la sociedad de riesgo, el término acuñado por Ulrich Beck, el sociólogo alemán, y esto tiene ya, bueno,
casi unos 50 años de estarse trabajando, a la misma vez que la posmodernidad. Y sucintamente de esto se trata. Estamos en un periodo, ya desde hace unas 4 o 5 décadas, en que estamos cuestionando lo que son las bases de la modernidad y eliminándolas, dándolas por descalificadas. Una de ellas, la que más ha resistido, es la ciencia, pero ya la ciencia está siendo cuestionada como ese parámetro que nos decía, esto está evidenciado, comprobado y certificado. Así que lo que estamos viendo ahora es un descalabro de la fe en la ciencia que sostuvo a todas las generaciones del siglo XX y gran parte del XXI. Ya eso está en entredicho. Hablando de coherencia y de un discurso público uniforme, a mí me ha resultado particularmente inquietante ese desfase entre el mensaje que ha pretendido llevar en su momento la gobernadora Vázquez, ahora Pedro Pierluisi, y hay una contradicción con lo que ha sido la posición que han asumido alcaldes de la isla, que van totalmente en una línea distinta. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, hay que verlo desde el punto de vista, me parece a mí, político. Es decir, ¿a quién tú le hablas? ¿Cuáles son tus intereses en este momento? Yo creo, por ejemplo, que muchas veces los gobiernos centrales, el gobierno alojado en Fortaleza y en las instituciones de legislatura, judicatura, etcétera, habla pretendiendo que hay un pueblo que es homogéneo, y casi con un discurso ya anquilosado de que hay consenso en la opinión pública. No lo hay. No hablan a la diversidad, no hablan a lo heterogéneo. Y los alcaldes no es que se den cuenta de eso necesariamente, pero operan en un perímetro de familiaridad, de cercanía, y entonces pueden adaptarse a sus constituyentes de una manera mucho más fácil que la persona desde, digamos en este caso, la fortaleza. Ahora, en términos de cómo se operacionaliza la pandemia como comunicación municipal o estatal, los dos parten del mismo supuesto. Se hace como parte de una dinámica político partidista en muchas ocasiones, en otras se combina con un genuino interés en la salud del pueblo. Eso no vamos a configurar una villanía aquí, ¿no? Pero tiene que ver con la cuestión política, es la arena política. Silvia, retomemos un segundo el asunto del discurso anticientífico, que es histórico también. Christakis, el autor que cité hace un rato, trae a colación que ese es uno de los principales problemas, cómo superar ese profundo y arraigado discurso anticientífico, antiintelectual de parte de una gran parte, y valga la redundancia, de la comunidad de Estados Unidos. Pero yo me pregunto si acaso lo que ha estado ocurriendo recientemente, pensando en el contexto puertorriqueño, con la aparición y arraigo público de figuras de la ciencia, como mencionamos anteriormente, Fabiola Cruz, el doctor Colón, el doctor Cabanillas, etcétera, me pregunto yo si acaso eso no ha aportado un cambio con respecto a la noción o interpretación que uno puede hacer de ese conocimiento científico. Yo creo que ha aportado un matiz que nos permite a muchos pues sustentar la creencia de que no va a haber esta descalificación total de la ciencia pública. Lo que pasa es que por el otro lado, casi toda la dinámica económica de la pandemia, lo que te lleva es a un mayor enriquecimiento de las grandes farmacéuticas, te lleva a constatar una mayor desigualdad global sobre quiénes se pueden salvar de la pandemia y quiénes no. Entonces, también te lleva a cuestionarte si todas estas cosas son necesarias
Es decir, porque se siente que las grandes farmacéuticas están trabajando una serie de productos, ¿verdad? Y entonces que se necesita un tercer booster, no se necesita el tercero, que con esto está bien, que va a haber inmunidad de rebaño, que no la va a haber. Entonces hay un pensamiento que es lógico, me parece a mí, de cuestionamiento sobre si la ciencia no se ha convertido también en big business. Como los desastres traen el capitalismo del desastre. Todo lo que vemos ahora en las bienes raíces en Puerto Rico, en todo este fenómeno terrible, ¿no? Que estamos viendo en el Puerto Rico post-María. Silvia, mencionabas hace un momento, ¿verdad? Este asunto desde esa perspectiva global, ¿no? Hablabas sobre cómo se valoraba esa información científica y el cuestionamiento, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Y me recordé escuchándote que también hay un aspecto que a mí me ha resultado particularmente revelador y dramático, que es la invisibilización de lugares que realmente no tienen ni acceso a ninguna vacuna. Y que nosotros, claro, estamos desde un registro particular, pero en Haití, por ejemplo, o sea, los porcentajes de personas vacunadas pues, son mínimos. Y en ese sentido, esa cobertura y esa atención que los medios le pueden prestar a lo que ocurre en ciertos países con respecto a otros, ¿no te parece esto también algo preocupante? Es muy preocupante y no tan solo tiene que ver con países, tiene que ver con estratos sociales, estratos de ingresos. O sea, la pandemia para las personas pobres, aún en los países desarrollados, es una cosa. Para el migrante es otra cosa. Es decir, hay todo un nivel de desigualdades en comunicación, en acceso a pruebas, en acceso a vacunas, en acceso a conocimiento. Piensa tú en los migrantes que no quieren dar su nombre, que no quieren o que piensan que si van a una institución pública a recibir vacunas de alguna manera, migración se puede enterar y entonces son expulsados del país. O cuando Trump decía que el gran peligro era la frontera sur, porque por ahí es que había entrado el COVID, cosa completamente fantasiosa y de mala entraña. Así que hay desigualdades, las desigualdades no son solo entre países, sino entre segmentos del propio país. Claro, eso fue algo que se destacó muchísimo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York y lo que estaba ocurriendo con muchas personas que no podían dejar de trabajar y que se exponían en ese sentido y que arriesgaron mucho. Silvia, obviamente todo esto abona a una asignatura pendiente, ¿verdad? Que es la de la alfabetización mediática, la de la alfabetización digital de la ciudadanía para poder interpretar y consumir información con un sentido mucho más crítico. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que la alfabetización digital, muchas personas son más peritas en cómo manejar el mundo digital y el mundo virtual que muchos de nosotros incluso. Lo que pasa es el discernimiento y quiénes son los que pautan. O sea, en Puerto Rico tenemos que ver quiénes son los que pautan las creencias, a quién la gente escucha. ¿Mm? A quién le están prestando atención. Y hay muchas voces, no solo mediáticas, sino que usan los medios, ¿verdad? Que reciben mucha más atención que una columna del doctor Cabanillas, por supuesto. Así que tenemos que ver cuáles son las plataformas de información y cuáles son los instrumentos de discernimiento que tiene la gente para decir a esto le hago caso, a esto no le hago caso. O sea, si alguien me dice que pueden haber extensiones religiosas en función de un genoma universal que no existe, ¿verdad? Esa figura, pues entonces, y que la gente le hace caso y concuerda con eso, pues, ¿con qué instrumentos? O sea, entonces tenemos que hacer esa revisión de dónde viene esa disminución del criterio público, para ver quién puede ser un charlatán, quién es una persona creíble, etcétera. Sí, yo me refiero a una brecha digital que no tiene que ver con el acceso a la tecnología o el acceso a Internet, sino
con la incapacidad para interpretar y valorar en su contexto de tiempo y espacio adecuado una información, algo que comparten contigo, y ahí está el problema del fake news, ¿no? Esa incapacidad para leer adecuadamente lo que comparten con uno es una situación tremenda, y obviamente esto también nos lleva a un tema que quería compartir contigo en esta última parte de la charla, que tiene que ver con esta cobertura periodística de la plaga. Y el rol que deben tener los periodistas como curadores de información, de gente que le marque los acentos a la ciudadanía en términos de lo que debe ser más pertinente atender y más urgente atender, ¿verdad? Con respecto a lo que no. Tu valoración sobre el trabajo de la prensa en general en Puerto Rico. Bueno, ha habido, digamos, buenas aportaciones en términos de informaciones oficiales que llegan, etcétera. Pero sabemos que los medios en gran medida se han convertido en plataformas de opinión, es decir, de un pretendido análisis que muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo es. Entonces, son esas voces las que a mí me preocupan, porque pueden matar, vamos a decir en sentido figurado, muchas de las de buenas intenciones que tenga algún medio tradicional, digamos los canales de televisión en sus noticiarios, de ofrecer una información mucho más centrada, menos proclive alarmismo, aunque también incurren en eso. Pero la radio hay que escrutinarla porque ha sido un lugar de mucha desinformación, de mucha trivialización, de inclusive cuestionamiento en función digamos, de cosas banales. Hay que estudiar también cuáles son las plataformas más visitadas, cuáles son las páginas más visitadas, ¿ah? Cuáles son los blogs más concurridos. O sea, tenemos que hacer entonces un análisis de consumo de redes. Y yo sé, por ejemplo, que Facebook tardíamente, pero lo hizo. Twitter también ha hecho cosas, ¿verdad? Sobre todo con las grandes figuras, para evitar, pues, lenguaje incendiario. Pero hay mucha, o sea, esto es un mundo. ¿Cómo controlarlo? Va más allá de la alfabetización. Tiene que ver quizás con una presencia, digamos, de las instituciones de salud, de ciencia, mucho más efectiva. Tú hablas de consumo mediático y pienso, haciendo un breve paréntesis, en lo que ha ocurrido con el entretenimiento, ¿verdad? El consumo de plataformas donde tú puedes ver películas, la posibilidad por parte de las personas vinculadas a la creación cultural de aprovechar las herramientas digitales para llevar a cabo sus espectáculos y poder tener acceso a un público. ¿Tú crees que en ese sentido el horizonte ya va a estar marcado por esta nueva tendencia o unos equilibrios, digamos, entre lo análogo y lo digital? Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades que necesitan ser respaldadas. Yo creo que actuaciones, instalaciones, todo este tipo de cosas, muchas veces están circunscritas a públicos muy estrictos aquí en el área metropolitana, en los distritos, digamos, culturales, las instituciones culturales del país, no trascienden aunque sí he visto algunas cosas que se están haciendo muy, muy buenas en algunas de las ciudades, pero se necesita más auspicio, más organización, menos improvisación. Esta cosa tiene que ser ya una educación a la comunidad 3.0, ¿verdad? Que necesitamos tener eso ya para que las personas, con todos los instrumentos de la virtualidad también, y análogo también, logren tener más educación y más participación también, ¿ah? Y produzcan conocimiento ellos mismos, porque ellos son los que viven en las comunidades y pueden intercambiar sus opiniones y sus ideas. En un caso o en otro,
de lo que estamos hablando es de cómo aprender, de cómo producir contenidos y de cómo informar a la ciudadanía sobre unos tiempos donde la incertidumbre lo marca todo. O sea, todos los días va a ir cambiando el escenario y probablemente, pienso yo, no sé qué opinas tú, esa es una de las lecciones principales, ¿no? Aprender a vivir sin certezas, aprender a vivir viviendo día a día a partir de cómo van cambiando las circunstancias. Sí, pero yo tengo una visión de que hemos estado en tiempos de incertidumbre desde hace mucho tiempo. Hemos eh, pretendido tener lecciones también de las cosas que nos ha pasado desde Hugo, desde Georges, para poner en perspectiva, digamos, con la cuestión atmosférica. ¿Y qué se ha hecho sobre el cambio climático, sobre las dinámicas para contrarrestar eso? Fíjate que hemos ido para atrás de manera, o sea, se han desmantelado instituciones en Puerto Rico y en muchos sitios que podrían evitar los grandes desplomes, ¿eh? Que tienen que ver con el cambio climático. Así que, en términos de elecciones, estamos ante un reto muy grande. ¿Mm? Así como no aprendimos de las grandes guerras y trabajamos una potencialidad de una guerra nuclear incluso, a mí me cuesta mucho sudor y lágrimas ver cómo no se habla, no se dialoga eh, sobre esto. O sea, hemos pasado de la incertidumbre, ya estamos completamente casi lelos. Y en muchos casos la sensitividad se ha ido. Lo que ha quedado es una resignación, el aumento, por ejemplo, de condiciones mentales, emocionales, etcétera. Las adicciones han subido muchísimo, los suicidios han subido muchísimo. Así que esto se ha convertido no tan solo en manejo de riesgo por el riesgo mismo, sino en manejo de riesgos por la capacidad de los sujetos que somos testigos y participantes a la misma vez de manejar nuestros propios equilibrios. Que esta experiencia vivida no sea en vano, ¿no? Que esa memoria colectiva sea aprovechada de cara al futuro. Silvia, gracias por tu aportación, como siempre, exquisita y aguda. Amigas, amigos, gracias por conectarse con Departamento de Retornos, un podcast sobre el futuro en la era del post-COVID-19. Departamento de Retornos es auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Arts y the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense, SHARP por sus siglas en inglés. Será hasta la próxima.